La bioinformática está muy enfocada actualmente a determinar blancos terapéuticos. Blancos o dianas terapéuticas se refiere a proteínas que están involucradas en alguna enfermedad. Entonces, una vez conocida la proteína, a través de la bioinformática se puede estudiar su estructura tridimensional y cada uno de los aminoácidos que la forman, y entonces a través de esa estructura atómica diseñar drogas que vayan a atacar ese blanco terapéutico, esa diana terapéutica. Es decir, por ejemplo, si una proteína está potenciando la función de una célula maligna, estoy pensando, por ejemplo, en un canal iónico que cuando se sobreexpresa aumenta la metástasis celular en el cáncer. Si uno puede diseñar drogas que vayan a bloquear la función de este canal, podría reducir la metástasis del cáncer. El desarrollo de fármacos más dirigido, o que se conoce como terapia molecular dirigida, es uno de los puntos que están precisamente en crecimiento en la bioinformática, porque permiten estudiar un blanco o diana terapéutico. Esto es una proteína que está involucrada en una enfermedad determinada. Entonces se puede estudiar a través de la bioinformática su estructura tridimensional, se pueden estudiar los aminoácidos que la componen, y entonces a través del estudio de la estructura tridimensional, básicamente del conocimiento atómico de esta diana, se pueden entonces diseñar ligandos que se unan específicamente a este blanco molecular. Bueno, desde el año 2004 que comencé a estudiar los canales iónicos, que son proteínas que están presentes en las membranas de todas las células, de todos los organismos vivos. La función de los canales iónicos básicamente es transportar de un lado a otro de la célula iones. Estamos hablando de, por ejemplo, transportar potasio, o transportar sodio, o transportar calcio, cloruro. En específico, dentro de los canales iónicos, mi tema de estudio han sido los canales selectivos a potasio, es decir, aquellos que solamente dejan pasar un ion, el ion potasio, y no otros iones, aunque sean muy parecidos. Por ejemplo, el sodio es muy parecido al potasio y no puede pasar por estos canales. Y de hecho, si pasa por uno de estos canales, se generan enfermedades. Entonces, como decía, desde el año 2004 que he venido abordando este tema, y lo he venido abordando desde el punto de vista bioinformático, es decir, tratando de elucidar la estructura tridimensional de estos canales selectivos a potasio, tratando de elucidar la función de cada uno de los bloques de estas proteínas, los aminoácidos, y cómo, por ejemplo, están involucrados en diferentes enfermedades. Recién le comentaba que si pasa, por ejemplo, sodio y no potasio por uno de estos canales, que es algo que estamos enviando a publicación hoy día, por ejemplo, se genera una taquicardia en el corazón, porque estos canales están presentes en el cuerpo humano, en todos los organismos, pero por ejemplo, en todos los órganos, pero en el corazón son muy importantes en taquicardias, en enfermedades del corazón. Y una malformación de este canal, el cambio de un aminoácido por otro, entiéndase una mutación, hace que, por ejemplo, en vez de transportarse potasio, se transporte sodio, y entonces el paciente que ha sufrido esta mutación, que tiene alojado este canal en el corazón, entonces al dejar pasar este canal mutado sodio, pues muere producto de una taquicardia. El ADN es la molécula base de la información en todos los organismos vivos, y yo hablaba que su información se traduce a las proteínas que ejecutan la función, pero esto no es
una traducción directa del ADN hasta la proteína, sino que entre medio hay otra molécula muy importante que es el ARN o el ácido ribonucleico. Entonces lo que ocurre, y esto se conoce como dogma central de la biología molecular, lo que ocurre es que el ADN transcribe o entrega su información al ARN y entonces el ARN a la vez traduce su información a las proteínas. El hecho de que el ADN le entregue o transcriba la información al ARN ocurre en las células eucariotas, que dijimos estaban formadas por un núcleo dentro del núcleo celular. Pero el momento en el cual el ARN le entrega o traduce la información a proteínas ocurre en una estructura bien compleja que está presente en las células, que se llama ribosoma. Una mutación puede conducir un cambio funcional, puede conducirlo o no. Hay mutaciones que se conocen como mutaciones silentes, que no tienen ningún efecto en la función de las proteínas. Pero si esta mutación ocurre en lugares claves de la proteína, entonces va a alterar la función. Y cuando me refiero a lugares claves, estoy hablando, por ejemplo, en un canal iónico. El canal iónico del cual les estaba hablando es un canal selectivo a potasio. Es decir, su función es seleccionar potasio por sobre sodio. Si en el filtro de selectividad, en la estructura que selecciona potasio por sobre sodio, ocurre una mutación, entonces esta mutación puede ser letal, porque vas a estar dejando pasar sodio en vez de potasio y provocando, esta mutación provoca la muerte en los pacientes. El hecho de que la selectividad esté dada por la secuencia aminoácidica es así. Como decía anteriormente, la secuencia aminoácidica es la base de la estructura tridimensional de las proteínas. Entonces estos canales tienen una palabra, ¿verdad?, dentro de la secuencia aminoácidica, que quizás sea una palabra grande. Vamos a decirle que tiene esa palabra unas 5 letras que condicionan la selectividad del canal iónico. Entonces esas 5 letras, entiendes, esos 5 aminoácidos se despliegan tridimensionalmente formando un poro iónico selectivo. Y esos aminoácidos, los aminoácidos están formados por distintos átomos, entre ellos átomos de oxígeno y carbono. Entonces esta secuencia aminoácidica despliega sus carbonos y oxígenos, es decir, los grupos carbonilos, hacia el centro del poro del canal iónico, y entonces es el tamaño de esos grupos carbonilos que a la vez están multiplicados por 4, es decir, esta secuencia está multiplicada 4 veces, entonces es la que va a coordinar el paso de un ion. Entonces el ion tiene que ser exactamente del tamaño que permite pasar estos grupos carbonilos. La bioinformática se usa para diseñar nuevas drogas a través de la identificación de blancos terapéuticos. Uno de esos blancos terapéuticos pueden ser los canales iónicos, que, como dije, están presentes en todas las células de nuestro organismo, pero también en células malignas, como por ejemplo las células cancerígenas. Existe un canal que estamos estudiando que está presente en la membrana de las células cancerígenas y que aumenta su expresión, al aumentar su expresión, esto permite que el cáncer haga metástasis, es decir, que las células cancerígenas proliferen, aumenten en cantidad. Entonces, este canal, como yo explicaba, tiene un poro que deja pasar los iones potasio. Si nosotros elucidamos a través de bioinformática la estructura tridimensional del canal e identificamos cada uno de sus aminoácidos, podríamos diseñar un tapón específico que bloquee este poro y entonces bloquee el canal, bloquee su función y provoque la muerte de la célula cancerígena.
Durante la entrevista, la profesora Wendy González recalcó el aporte de la bioinformática a nivel humano, ya que al observar moléculas en una imagen computacional se pueden responder importantes preguntas, como estudiar el diseño de nuevos fármacos para ciertas patologías, como por ejemplo el cáncer, que junto a las enfermedades cardiovasculares causan la mayor mortalidad a nivel mundial. No se pierda un próximo capítulo de Más Conocimiento por las pantallas de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule.